Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Hoy vamos a estar en un ámbito tal vez distinto, no con tal vez la imagen más opaca, seguro, pero ya vamos a volver después a nuestro ámbito normal. Es solo creo que por hoy, nada más, ¿sí? Bueno, a ver, nosotros la semana pasada empezamos a ver los indicadores, ¿sí? De recursos humanos y hoy lo vamos a continuar, ¿sí? A ver si podemos, ¿me pueden ver? Sí, sí me pueden ver. Y deben recordar estas imágenes, o sea, les voy a compartir, estoy segura que las recuerdan porque yo les dejé el material para que ustedes vayan analizándolo, ¿sí? Y tienen todavía un cuestionario que está vigente hasta hoy, a es el recuperatorio, hasta las 23:59 de hoy, si tienen tiempo de realizarlo todavía, ¿sí? Bueno, vamos a ver si avanzamos y hoy vemos algunos indicadores más, ¿sí? Así podemos pasar a ver eh, liquidación de sueldos, ¿sí? Donde vamos a hacer una mirada teórica, pero sí también práctica, ¿sí? Va a llevar bastante tiempo. Hola, Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos en un ámbito totalmente distinto que tal vez se ve un poco más opaco, seguro, ¿no? Bueno, pero no importa, es por hoy nada más. ¿Estás bien? Buenísimo. Bueno, a ver, les comentaba que hoy, me alegro mucho. ¿Cómo estamos para el final ya? Ya nos queda poquitito, ¿verdad? Creo que ustedes les dije, ¿no? Ya les voy a estar recordando eh, día, modalidad, todo dentro de unos días. Falta todavía, pero es bueno que lo recuerden. A ver, vamos a ver. Esperen un momentito que busque las fechas que me dijeron recordarla todas las clases. Bueno, lo vamos a hacer. Nosotros dijimos recursos humanos el final el 19 y el recuperatorio el 26, ¿sí? Así que ya nos quedan relativamente poco, ¿sí? Bueno, no importa. Pero que seguimos con todos los temas. Nos queda, a ver, y bueno, nos está quedando hoy y el 12 y finalizamos. Pero vamos a llegar a los temas ya establecidos, ¿sí? Hoy tenemos que finalizar con los indicadores, que nos quedan muy poquititos, ¿sí? Hoy los vamos a ver y vamos a dar inicio a liquidación de sueldos, ¿sí? Que vieron que hay muchas modificaciones en varios aspectos. Nosotros vamos a tratar de hacer una mirada como era antes, porque este cambio saben que es paulatino, no es que ya se va a empezar a dar, no, va a llevar un tiempo y yo les voy a contar esas modificaciones, ¿sí? Vamos a analizarlas, vamos a debatir, si quieren, no es obligatorio, de manera conjunta, ¿sí? Vamos a ver si yo no me equivoco, nosotros hoy teníamos que ver costos, si cuánto le cuesta a una empresa, a una organización, bueno, tener trabajadores, tener recursos humanos, sería en ese caso, ¿sí? Es muy fácil, la fórmula vieron que no es nada complicado con las anteriores que estuvimos viendo, sí, tal vez aquí surjan estas modificaciones que ya les mencionaba, ¿sí? Y también seguro que voy a hacer mención de algunos aspectos que tienen que ver con liquidación, ¿sí? Vamos a ver costo laboral por empleado. Fíjense, por eso ustedes pueden notar que hay una reducción, ¿no? De empleados en varias áreas, justamente porque cuánto le cuesta a un ámbito laboral abonar, ¿no? O tener tanta cantidad de recursos humanos, ¿sí?
lo habrán notado, seguro que sí, en este último tiempo, y más que todo en los negocios, tal vez comercios más pequeños, que se hizo una reducción, pero casi total, donde tal vez tenían 5 empleados, hoy tal vez uno solo o dos, ¿no? Que realizan múltiples actividades, ¿sí? Por lo menos acá en mi provincia lo he notado en varios negocios, ¿sí? Y fíjense qué implica este costo laboral por empleados. Representa esa inversión, ¿no? ¿Cuánto, decía yo, le cuesta a la empresa tener cierta cantidad de empleados? Y vamos a incorporar tal vez, como decía yo, conceptos que los vamos a analizar en liquidación, ¿sí? Que incluye las remuneraciones, o sea, todo aquello positivo. Nosotros en el área de administración, que también vemos liquidación, mencionamos las remuneraciones, aquello positivo que va a recibir un trabajador, ¿sí? Y también hablamos de esas cargas sociales, todo aquello que le implica un mejor bienestar, ¿sí? Para el trabajador. Y nosotros vamos a analizar que esta métrica, porque realmente es así, nosotros después hacemos un análisis y ahí se determina qué cantidad de empleados vamos a tener. Nos sirve para el área, especialmente de administración, ¿no? Analizar los presupuestos, ¿sí? Analizar también cuánto nos cuesta a nosotros y acá vemos qué costos, ¿no? Tal vez estas palabras sean un poquito complicadas para nuestra área, pero una empresa tiene que tener muy claro cuáles son esos costos, ¿no? Hablamos de costos fijos y hablamos también de costos variables, ¿sí? Y a su vez tienen otros costos semivariables, ¿sí? A veces estoy hablando un poco complicado, ¿no? Para nuestra área, y casi nunca hemos mencionado estos términos, ¿no? Pero no quiero complicarles, porque esto es más de un tema de administración, ¿no? De empresas que nosotros lo vemos un poquito más en profundidad. Pero que ustedes conozcan que nosotros vamos a comparar, ¿no? Cuánto cuesta, ¿no? Tener diferentes recursos humanos en tantas áreas como así tenga la empresa. Tal vez sea muy rudimentario lo que yo les estoy mencionando, pero es bien sencillo de comprender, ¿sí? A nosotros nos va a servir también que podamos evaluar cuánto, ¿no? Se va a devolver en ese caso. Eso es lo favorable, en que nosotros vamos a poder observar en cuanto a su trabajo, ¿no? Y aquí viene nuevamente un concepto que sí lo hemos manejado este tiempo, que era la evaluación de rendimiento, ¿sí? Por eso es tan importante que ustedes en esta área realicen esas evaluaciones, ¿sí? Y puedan determinar si a la empresa le conviene tener cierta cantidad de empleados, ¿sí? Por eso hablamos de esta palabra costo-beneficio, creo que en algún momento la hemos mencionado, ¿sí? Fíjense, acá tienen las fórmulas, ¿sí? No es nada complicado. Fíjense, nosotros vamos a hablar de ese costo laboral, cuánto le cuesta a la empresa, por la cantidad de empleados o de recursos humanos como tenga esa empresa, ¿sí? Y aquí no nos olvidemos todas las áreas, los departamentos. Imagínense una empresa tal vez que es de gran tamaño, donde vamos a tener una estructura organizacional bastante amplia, ¿sí? Y vamos a tener profesionales calificados en ese caso. Donde más todavía, que vamos a ver en un ratito, que a esos trabajadores les tenemos que abonar su título profesional, ¿sí? Porque es obligatorio
abonar ese porcentaje. Una totalidad sería lo favorable, algunas veces hablamos de un porcentaje. Aquellos recursos humanos que tengan, ¿no?, carreras universitarias, como así también carreras terciarias, ¿sí? Eso es lo bueno, ¿no? Que hace una apertura no solo hacia las carreras universitarias, ¿sí? Así que yo creo que es bastante favorable. Fíjense que aquí vamos a tener varios conceptos más, que tal vez enseguida, cuando yo les comente liquidación de sueldo, van a ser mucho más sencillos. Fíjense, vamos a tener que en ese costo, ¿no?, laboral, vamos a tener que incluir los sueldos brutos, ¿sí? Nosotros en un ratito vamos a hablar de las partes que tiene, ¿no?, una liquidación. Tenemos en un principio el sueldo básico, ¿sí? Luego vamos a hablar de ese sueldo bruto y luego hablamos del neto, cuánto es lo que va a percibir un trabajador luego de haber realizado las deducciones, haber quitado, en este caso, obra social, aporte jubilatorio, seguro que sí, y después ya vienen algunos aspectos que tienen que ver si ellos pertenecen a algún sindicato o tal vez si pertenecen, supónganse, en este caso hablamos de una federación de empleados de comercio y servicios. Entonces, ahí también se paga un porcentaje, ¿sí?, que puede ir variando. Yo se los voy a comentar cuando hagamos, ¿no?, las liquidaciones de sueldo, lo vamos a ver. Fíjense que aquí vamos a mencionar también las aseguradoras de riesgos de trabajo, las ART. Son muy importantes para, bueno, para los trabajadores. En el caso que sufran accidentes, ellas están presentes, ¿sí? Cuidando y protegiendo, bueno, la vida, decimos la integridad muchas veces, ¿no? Porque ellos van a cubrir eh, los costos que, bueno, que se tengan en cuanto a si es un accidente, tal vez tiene una fractura, o tal vez necesitan medicamentos, o tal vez necesitan algún estudio de alta complejidad, están cubiertos, ¿sí? Eso es lo bueno. Nosotros aquí, este tema de las ART, tal vez profundizamos un poquito más en el curso de seguridad e higiene, hablamos bastante, porque es un organismo muy, muy importante para ese ámbito, ¿no?, que se cuida al trabajador. Y también vamos a mencionar los seguros. Sabemos que el empleador, o sea, el dueño de la empresa, sí o sí tiene que brindar servicios de seguridad, ¿sí?, de protección, decimos en ese caso. Y después sí, fíjense que yo les he colocado acá seguros o beneficios adicionales. Aquí va a depender, ¿no? Porque vamos a tener empresas que brindan este servicio de un lugar destinado para que ellos puedan almorzar, puedan tal vez realizar ese pequeño break, ¿sí? Y algunas empresas brindan el transporte, especialmente aquellas que están muy distanciadas, ¿no?, de tal vez de la ciudad, y hacen ese traslado de los trabajadores. Lo hemos visto bastante, capaz en la pandemia, ¿se acuerdan? Donde teníamos muchas personas que tenían que reunirse en determinado lugar y eran trasladados hacia sus ámbitos de trabajo, ¿sí? Lo hemos visto y tal vez actualmente se puede ver, ¿sí? Se quieren de acuerdo en un lugar, ¿sí? Y se hace ese traslado hacia el lugar y después se vuelve, ¿no?, el haber cumplido su horario de trabajo, hacen un retorno. Aquí fíjense, este punto, las famosas indemnizaciones tan favorables, ¿no?, para
el recurso humano, vamos a decir nosotros, pero que ahora, con esta modificación de la reforma laboral, hay un aspecto, ¿no? Que ya lo vamos a analizar y lo vamos a ver tal vez en la última clase, ¿sí? Donde vamos a hacer esa comparación que les decía yo, de lo que era antes y cómo va a ser implementando la reforma. En este caso, fíjense que nosotros vamos a hablar de unidad monetaria en pesos, ¿sí? Por supuesto que así tiene que ser. En cada ámbito, ¿no? En cada lugar del mundo, lo van a manejar en su moneda. Y esto es muy importante que nosotros lo vamos a calcular de manera mensual y de manera anual, ¿sí? ¿Por qué? De manera mensual, porque nosotros ya vamos a ir preparando, ¿no? Esos archivos cuando realizamos las evaluaciones de rendimiento, ¿sí? Y anualmente, porque ya estamos por determinar si ese empleado va a continuar con nosotros o tal vez no. Ustedes saben lo que puede pasar. Nosotros analizamos y presentamos los informes hacia nuestros superiores y ellos son los encargados, bueno, de dictaminar si ese empleado, ¿no? Va a seguir perteneciendo a nuestro ámbito o tal vez no, ¿no? Tenemos en cuenta todo, ¿no? Ya sea su comportamiento, ya sea ese resultado, si ha cumplido los objetivos, dependiendo del tipo de evaluación que ustedes vayan a realizar, ¿sí? Que ya nosotros ya las hemos visto, ¿no? En su momento. No sé si las recuerdan, me imagino que sí, o no. A ver, me digan, ¿las recuerdan? Que dábamos por objetivos, aquellas que son psicológicas, y después vimos aquellas que se iba a diferenciar el sector, ¿no? Era aquellas con 90 grados, aquellas con 180, 270 y 360. Deben recordar, ¿sí? Me imagino que sí, o no. A ver, díganme si van haciendo como una especie de repaso en el que vamos viendo, o no todavía. A ver, háganme, o cuéntenme en ese caso, cómo van analizando, resumiendo. Ah, bueno, bien, bien. Bueno. Bueno, buenísimo. Eso es muy bueno, que a esta altura ya podemos hasta hacer como una especie de balance, ¿no? De todo lo que nosotros estuvimos viendo y cómo podríamos llegar a implementarlo, ¿no? En un posible trabajo, o tal vez ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Y pueden incorporar estos nuevos conocimientos y tal vez ampliarlos, ¿sí? Fíjense acá, a ver, el costo laboral por hora trabajada. Esto también nos sirve cuando veamos en un ratito liquidación de sueldos, cuando tengamos que analizar la carga horaria que ellos tienen. Nosotros sabemos que hablábamos de 8 horas, ahora se habla de 12 horas, se extiende esa carga horaria. Bueno, tendremos que modificar en este caso, ¿sí? Esa reforma, tal vez, como la venimos analizando hace un tiempo, puede ser muy favorable según hay personas que están a favor, otras que están en contra. Yo creo que cada uno de ustedes puede discernir, ¿no? Y bueno, y sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Nosotros siempre desde nuestro rol vamos a defender al trabajador, pero sabemos que trabajamos para una empresa, ¿sí? Donde nuestro rol también puede llegar a sufrir diferentes cambios, ¿sí? Así que tenemos como sentimientos encontrados, decimos en ese caso, ¿sí? Y fíjense aquí, ¿no? Las fórmulas, cómo ustedes van a calcular. Es súper sencillo. Yo creo que este tema, cuando es práctico, es muy, muy, muy fácil, porque no tenemos grandes operaciones, ¿no?
Son una división, una multiplicación y se resuelve de manera sencilla. Vamos a tener acá, fíjense, el costo laboral total, que ustedes ya lo tienen, ¿sí? Y lo van a dividir en la cantidad de horas trabajadas, ya sean, ¿no? 8, ya sean 6, ya sean tal vez 4, en el caso que sean horas extras, ¿sí? Que puede ser, ¿no? Que se manejen de esa manera, o tal vez sean 2, ¿no? Depende de cómo esté organizada esa empresa, ¿sí? Sabemos, y ya lo vamos a ver también, cuando hablamos de los tipos de horas extras, que también va a haber una serie de modificaciones, y las vamos a ver en un ratito, ¿sí? Sí, nosotros después de hacer este análisis, ¿no? Nos va a servir para que ustedes puedan tener presente el tiempo efectivo de trabajo. Esto es muy bueno porque ustedes van a poder observar las jornadas, ¿no? Que brindan los recursos humanos. Y también van a poder analizar estas ausencias, ¿no? Donde la ley de contratos de trabajo establecía que el trabajador no podía incurrir en más de una ausencia, ¿sí? A ver, ustedes me dirían, y bueno, ¿cómo se hace en el caso que el trabajador está enfermo? Bueno, ahí, por supuesto que va a haber una ausencia totalmente justificada con un comprobante, un certificado médico, ¿no? La razón por la que él no puede presentarse, ¿no? A trabajar, ¿no? Y después todos los demás estudios, ¿no? Que se vayan solicitando. Seguro que así va a ser, ¿sí? Y en el caso que el trabajador falte, ustedes siempre tienen que recomendarle, por favor, el envío de ese certificado, ¿sí? Porque si no aquí se va a hacer la quita del presentismo, ¿sí? Y no se va a pagar los 30 días, sino se va haciendo una reducción de las ausencias, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo se realiza en ese caso, ¿sí? Vamos a valorar una ausencia y luego vamos a ir multiplicando la cantidad de ausencias que ellos tengan y hacemos la reducción, ¿sí? Lamentable, pero es así, ¿no? Nosotros tenemos que llevar ese control, eh, bueno, porque así corresponde, ¿sí? Esta información se la vamos a pasar al área contable, ¿no? Quienes son los encargados de confeccionar los recibos, ¿sí? Que ya lo van a, seguro que lo van a ver enseguida, ¿sí? A ver aquí los pasos, ¿sí? Que ustedes deben desarrollar para realizar este cálculo, que es una especie de síntesis, ¿sí? Fíjense, son solo 6 pasos, no son tantos. Vamos a ver el primero, ¿no? Ustedes van a tener que definir el periodo de análisis, ¿sí? Depende. Esto ustedes ya es netamente eh, particular, ¿no? La modalidad que ustedes quieran implementar. Podemos tomar de manera mensual, puede ser trimestral, puede ser anual. Mensual, si ustedes quieren llevar un control más preciso, sabemos que lo podemos hacer. Hay algunos procesos que vimos, es un tiempo estimado, pero nosotros lo podemos hacer, ¿no? Para llevar un control más efectivo, ¿no? De nuestra empresa. De manera trimestral, porque ya estamos pronto tal vez a realizar una evaluación de rendimiento y porque el área contable nos pide, ¿no? Pueden elevarnos un informe de justamente cuánto es el costo laboral de la cantidad de empleados que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, también es importante que ustedes lo tengan presente. Vamos a sumar todos los sueldos brutos, ¿sí? De ese periodo. Yo recién les explicaba cómo está conformado. Lo vamos a ampliar más cuando veamos todos los casos de liquidación. Vamos a agregar estas
contribuciones patrimoniales que corresponden al ámbito, ¿sí? Eh, si es un sindicato de empleados de comercio, si es, supónganse, que corresponde, ¿no?, a una federación, bueno, depende muchas veces el ámbito. Aquí nosotros tenemos un porcentaje, ¿no?, que puede rondar entre el 23 y el 27%. Todavía no hay grandes modificaciones, ¿sí? Lo vamos a seguir manejando de esta manera. Luego, fíjense que tenemos que sumar las ART, ¿sí?, las aseguradoras de riesgo de trabajo, los seguros obligatorios, por supuesto que esto sí o sí tiene que estar, y luego ya vamos a incluir todos los otros beneficios, decimos cuantificables, ¿no?, según la cantidad que sea. Nuevamente hablábamos de este servicio de alimentación, ¿no?, o comedor, y el traslado, el transporte, ¿sí? Luego ya llega por último, van a dividir la cantidad de empleados que ustedes tengan por las horas efectivas de trabajo que se realicen, ¿sí? Depende. 8, como dije hace un ratito, la carga horaria que ellos tengan. Y fíjense que nosotros así vamos a poder tener más clara la información, y esto es muy importante para que ustedes puedan calcular horaria, por supuesto, la antigüedad, que da para hablar mucho, ¿no? Porque nosotros aquí vamos a tener dependiendo las circunstancias, ¿sí? Va a variar entre aquel trabajador que, bueno, recién comienza, donde todavía no tiene ni siquiera tal vez el año, hablamos de 3 meses, 6 meses, antes, cuando nosotros ya teníamos los 3 o los 6 meses, ya ese trabajador estaba efectivo. Hoy en día se extiende ese periodo, ¿sí? Un tiempo más. Y a partir de ahí también nosotros vamos a poder determinar la categoría, si es administrativo, si es un operario, depende, ¿no? Y si es administrativo y tiene, en este caso, un título, acá por supuesto que se debe abonar ese, bueno, ese título, ese sacrificio, decimos ese esfuerzo que ha realizado esa persona, ¿no? Bueno, para estar preparado, ¿no? Y poder calificar mucho mejor, ¿no? Y poder también representar de una manera tal vez más eh, prestigiosa, ¿no? La empresa, ¿sí? Por eso, tal vez ahí es el punto donde podemos llegar a tener un debate si buscamos nosotros trabajadores o que sean ya totalmente calificados, o podemos iniciar una búsqueda en las universidades, ¿no? Que también yo siempre lo menciono, es favorable, ¿sí? Háganlo, siempre se los digo, para brindar nuevas oportunidades también, ¿no? A personas que recién están en los últimos años y tienen mucho potencial. Sí, tienen un conocimiento nuevo y con unas ganas, decimos siempre, bueno, de comerse el mundo, ¿no? Porque necesitan ellos esa fuente laboral, seguro que sí, ¿no? Háganlo si ustedes pueden y son partes de esta área, eh, recurran, ¿no?, a esa fuente laboral también. Aquí van a ver un ejemplo tal vez práctico, ¿no?, que es muy sencillo, comparado con los cálculos que nosotros vamos a realizar en liquidación. Estos son muy, muy fáciles, ¿sí? Fíjense, datos a considerar. Nosotros sí o sí tenemos que tener el mes de trabajo, ¿sí? Bueno, acá ejemplo es el mes de mayo. Van a tener la totalidad de los sueldos, ¿no?, en bruto. Bueno, fíjense el sueldo que percibe este trabajador,
millones y medio. Vamos a incluir también las contribuciones patrimoniales, que van a sumar un poquito más, ¿no? Acá hablamos ya de un monto que va a ir en alza, decimos, ¿no? Y después tenemos la RT, los seguros, que tal vez acá hay una disminución, bueno, pero también es importante, ¿no?, para el trabajador. Fíjense los beneficios adicionales, ¿no? Bueno, un monto de 100.000 pesos es bastante, tal vez, favorable, porque si lo sumamos en totalidad, hace un gran número. Fíjense acá, cantidad de empleados. Hay una buena cantidad, 25. Puede ser que en este caso no sea una empresa de gran tamaño, sino estaremos hablando de una empresa tal vez pequeña o tal vez mediana, ¿sí? Los parámetros para poder calificar son tal vez amplios, ¿no? Aquí no podemos incluir muchas veces las pymes, porque las pymes son muy pequeñas en un principio, ¿sí? Hablamos ya de empresas que ya son medianas o tal vez un poquito más grandes, ¿sí? No podemos incluirlas a las pymes. ¿Por qué será en ese caso? Las pymes es el primer paso que puede dar un emprendedor, ¿sí? Es el primer saltito, ¿no? Que permite, ¿no?, un crecimiento. Y luego ya ir transformándose en una micro, pasar a una mediana, y depende constancia, depende ganancias. Bueno, implica muchos aspectos, ¿no?, para crecer en ese caso. Y fíjense acá, en cuanto a las horas trabajadas, bueno, se incorpora también 4.000 pesos. Acá vamos a ver el cálculo. Esto tendría que estar tal vez un poquito más abajo, pero por alguna razón quedó ahí arriba. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Primer paso, ustedes ya tienen el costo laboral total, haciendo la suma. Y segundo paso, tenemos el costo por empleado, que ya lo tenemos, lo vamos a dividir en la cantidad de empleados y tenemos el valor. Después tenemos el costo por hora, que es súper sencillo también. Ustedes tienen la totalidad y van a dividir en las horas trabajadas. Es súper fácil, ¿no? Estos cálculos son fáciles de realizarlos, no son nada complicados. Y bueno, tenemos la totalidad. Fíjense, después de haber realizado todos estos cálculos, nosotros vamos a hacer una interpretación, ¿sí? Un detalle, una explicación. Fíjense cuánto cuesta, ¿no? Cada empleado cuesta en promedio 132.000 pesos mensuales, ¿sí? Que en realidad, si ustedes se ponen a pensar, hoy en día no es tanto. Pero si nosotros analizamos por cada empleado, imagínense en las empresas que son muy grandes, ¿sí? Tenemos que tener esta suma de dinero, ¿no? Hablamos de 1.000, de 3.000, de 5.000 empleados en ese caso. Aquí fíjense que también vamos a tener cada hora de trabajo efectivo, o sea, visible, se da, está presente. Bueno, nosotros aquí ya lo teníamos, ya lo habíamos calculado, ¿no?, que era el costo por hora, ¿sí? Creo que no es nada complicado, ¿sí? Es sumar y dividir. Nada difícil. No sé qué, si para ustedes les parece un poquito complicado, yo digo que no. Van a ver en un rato, cuando veamos liquidación, van a decir sí. La verdad que tenías razón, porque en liquidación se utiliza unas fórmulas más. Hay muchas circunstancias en las que puede ir pasando un trabajador y
y va a implicar un cambio. Por supuesto que así tiene que ser. Y decimos nosotros, es la trayectoria que va viviendo un trabajador durante su vida, ¿sí? Puede ir sí o sí cambiando. Decíamos, a ver, situación de revista que tiene, ¿no? Podemos hablar también de licencias en ese caso, ¿no? Muchos aspectos. Y no nos olvidemos el que nos agrada mucho a nosotros, es el ascenso, ¿no? Logramos que el trabajador, bueno, logre un lugar superior, ¿no? Que le va a permitir tener unas ganancias y una calificación mucho mejor, ¿sí? Aquí van a ver, creo que lo están viendo, sí, sí lo están viendo, la interpretación de este costo laboral. ¿Qué necesitamos nosotros? Fíjense, para que ustedes puedan hacer de manera correcta, ¿no?, el costo laboral, tienen que comparar. ¿Qué necesitamos? Datos históricos de la empresa, ¿no? Por eso, cuando nosotros estudiamos allá hace mucho, ¿se acuerdan? Que vimos cultura, ¿no? Y hablábamos también de la visión, objetivos, ¿no? Visión que ellos tenían, bueno, y situaciones económicas que fueron viviendo, ¿sí? Seguro que una empresa puede tener un equilibrio, pero también puede tener momentos de fluctuaciones que son tal vez en disminución, ¿no? Depende mucho de la administración, de un muy buen administrador, factores económicos también, ¿sí? Aumento de materia prima. Hay muchos factores que hacen que una empresa tenga tal vez una trayectoria, bueno, exitosa, decimos, ¿no? Que es tal vez lo que esperamos. O tal vez cuando no se hace una administración correcta, cuando no hay un buen desempeño, vamos a ir observando, ¿no?, estos cambios. Fíjense acá, vamos a tener una proporción respecto a los ingresos o la facturación, que esto ya es netamente contable, ¿no? Aquí nosotros vamos a pasar los datos, pero no nos atañe como eh, departamento, como área, ¿sí? Y después también, en este caso, sí, este ítem, sí lo vamos a considerar, es la proporción respecto a la productividad. Bueno, porque ustedes van a tener un contacto con, bueno, los jefes de departamento, los supervisores, ¿no? Y tienen este aspecto muy claro, porque es el que va a dar lugar a que ellos puedan tener un ascenso, ¿sí? Y lo vimos también cuando hablábamos en ese caso de la evaluación de rendimiento, ¿sí? Y fíjense que acá, si yo tengo un costo elevado, no siempre es negativo, ¿sí? Acá lo que implica es que la producción, la cantidad de producto final que tenga una empresa, también nosotros lo vamos a ver, ¿no? Porque si tenemos grandes cantidades de un producto terminado, atrás nos respalda que hay un equipo de trabajo que ha llevado adelante que esa empresa pueda lograr toneladas de determinado producto. No vamos a mencionar uno, ¿no? Puede ser tal vez bebidas o algún producto alimenticio. Puede ir variando. Y aquí le vamos a mencionar también un valor agregado que implica, puede ser en este caso, tal vez algún premio, ¿no?, que haya obtenido, ¿no?, que es más la imagen que puede ir ganando una empresa, ¿sí? Eso sí, lo tenemos que considerar. A nosotros nos interesa muchísimo, porque es un recurso intangible,
si ustedes lo recuerdan, ¿no? En su momento hemos mencionado. Y acá van a ver un caso práctico. Veamos, a ver, en este caso práctico es nuevamente sencillo, lo único que necesitamos son los datos, nada más, ¿sí? Ahí voy a leer, ahí tu mensajito. El costo laboral, de dónde es y de dónde se saca. Ese costo laboral, nuevamente, nosotros lo vamos a tener por los empleados, ¿sí? De ahí vamos a obtener. ¿Cuánto le implica a la empresa tener determinada cantidad de recursos humanos? Sería en ese caso, ¿sí? Vemos el caso práctico, ahí lo analizamos. Esto es sencillo, creo, ¿no? No sé, vos me vas a decir, Pablo, pienso que si tenemos todos los conceptos claros, no va a ser nada complicado, ¿no? Y además nosotros tenemos a nuestro servicio esa información, la manejamos de manera cotidiana. Fíjense acá, vamos a ver este caso práctico. Vamos a tener información general que ustedes la van a tener. En este caso se está por analizar este periodo. Tal vez un poco lejano, pero bueno, vamos con el 2023. Fíjense acá, empleados al inicio, teníamos 25. Nuevas contrataciones, acá fíjense que tal vez son mínimas. Hay que ver estas nuevas contrataciones, para hacer un análisis más profundo, que a nosotros también nos sirve. ¿Por qué fueron solo 3? ¿No? Vamos a ver. Tenemos un equipo de trabajo que es muy eficiente. Tenemos personal que sus evaluaciones de rendimiento dieron porcentajes muy elevados. Tenemos tal vez, se está analizando ampliar, ¿no? Y no necesitamos tantos empleados, ¿sí? Puede ser favorable, ¿no? Nuevas contrataciones. A nosotros nos agradan esas nuevas contrataciones porque vamos a seguir cumpliendo nuestro trabajo en la preselección y en la última decisión de tomar ese personal, ¿sí? Y si vemos la parte negativa de nuevas contrataciones, es porque en algún sector, tal vez algún área, ¿no?, de trabajo no está cumpliendo de manera correcta, ¿no?, con su función. Podemos hacer ese análisis, ¿no? Tanto positivo como lo negativo. Y esto se debate, ¿no?, en las reuniones que normalmente se tienen entre todos los equipos, los departamentos, o puede ser de manera individual con los superiores para tomar determinaciones, ¿sí? Y ustedes tienen que tener toda la documentación prevista. Fíjense acá, hay solo 2 desvinculaciones. Bueno, se contrató 3 personas, hay solo 3 desvinculaciones. Vamos a ver, acá nosotros, como siempre, vamos a analizar un poquito más. ¿Por qué se dio esa desvinculación? Es oportuno que mencionemos, ¿hubo despidos? O tal vez personas que han renunciado, ¿no? No solo decimos, bueno, se desvinculó personas, y ya está. ¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué? Supónganse, la empresa no cumple con las medidas de seguridad, ¿no?, que nosotros en otro curso lo vimos, lo analizamos bastante. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Sí? Especialmente los equipos de protección, ¿no?, que tal vez no están en óptimas condiciones, o tal vez no se entregan. Ese es otro aspecto, ¿no? Donde si
profundizamos más todavía, esa empresa está en riesgo, pero no podría presentarse esa situación porque esa empresa está registrada y el empleador tiene sí o sí la obligación de otorgar los equipos de protección para cada tipo de actividad, ¿sí? Desde lo básico, no estamos hablando tal vez equipos que no sean necesarios, ¿sí? Sí o sí, casco, ¿no? Bueno, las bajas, seguro que sí o sí, los guantes, barbijos, pantallas, ¿no? También tenemos que cuidar la parte auditiva, ¿sí? Dependiendo del trabajo. Y que ahí también tenemos otros modelos más de equipos de protección, ¿sí? Esto implica un análisis tal vez muy profundo, pero nosotros nos vamos a detener en que solo obtuvimos 2 desvinculaciones, nada más, bajas, sería para nosotros. ¿Y quién las realizó? Ustedes, en ese caso. Habrá que ver, tal vez esas desvinculaciones fue por conflictos entre tal vez los pares, entre los superiores. Miren todo lo que podemos analizar. Y después tenemos los días laborales que solo son 62, nada más, ¿sí? En este mes, en este trimestre, en este caso, no mes, en este trimestre. Fíjense la información financiera que nos van a otorgar ya el área de administración, sería en ese caso, que nosotros también lo podemos realizar. No vamos a decir solo lo hace el área contable. Podemos solicitar estos datos y ellos nos van a otorgar. Eso sí se da. Tenemos la totalidad de sueldos, siempre ustedes recuerden que estamos hablando en bruto, ¿no? Fíjense que es 7.500.000. Las contribuciones patrimoniales, 1.875.000. Tenemos también las ART y los seguros, ¿no? Es totalmente obligatorio, 225.000, en este caso, los beneficios, fíjense, de 300.000, ¿sí? Y además tenemos registradas la cantidad de horas de ausencia. Miren la totalidad que tenemos, ¿no? 480 en la cantidad de empleados al inicio. Además, ustedes fíjense que van a poder obtener la totalidad de horas laborables, 12.400, ¿sí? Nosotros todo esto es importante que lo analicemos y también vamos a poder determinar en qué situación se encuentra la empresa, ¿sí? Eso se hace de manera anual cuando hay una reunión en general entre todos los equipos, ¿no? Cómo fuimos trabajando, aspectos negativos que tuvimos, aspectos positivos, qué podríamos mejorar, ¿no? Para, bueno, siempre brindar servicios pensando en el cliente en ese caso, pero también no nos olvidemos en el personal que lleva adelante esa función, que es justamente lo que nos interesa a nosotros. Pero a la empresa le interesa la parte económica, cuánto ha ganado en ese caso, ¿sí? Hay un aspecto que también es tal vez negativo o positivo. Vamos a ver, ¿no? Dependiendo de la situación. Nosotros vimos que una rotación se podía dar cuando el personal falta, ¿cierto? Y nosotros vamos a tener un registro y aquellas personas, aquellos recursos humanos que tienen una muy buena calificación, ¿no? En cuanto a su evaluación de rendimiento, es una persona que es proactiva, que es responsable, que no tiene tantas ausencias, ¿no? Entonces, tenemos ese como una especie de listado, ¿no?
para darle una posibilidad de ascenso, de desarrollo profesional. Tal vez incorporando, bueno, palabras tal vez propias de nuestra área. Fíjense cómo nosotros vamos a calcular la rotación, ¿no? Los datos. Sí o sí necesitamos los empleados, los recursos humanos. Nuevamente tomamos el ejemplo anterior. Tenemos 25. Los empleados al final. Ustedes recuerden que teníamos la totalidad, habíamos acá incorporado, habíamos contratado 3 personas y habíamos desvinculado solo 2 personas. Bueno, tenemos esta totalidad. Dice que aquí sí o sí vamos a tener, bueno, en este caso la desvinculación como dato importante. El cálculo, lo vamos a llevar adelante. Tiene pasos básicos, fíjense. Promedio de empleados, tenemos los 25, vamos a tener en este caso la totalidad de empleados al finalizar, vamos a dividir, en este caso sí o sí, en las desvinculaciones y tenemos un porcentaje, 25,5. ¿Sí? Fíjense en este caso la tasa de rotación. Importante a considerar. Tenemos 2, que vamos a dividir en este factor que ustedes ya han obtenido, que es el promedio de empleados. Esto tenemos que manejarlo entre paréntesis porque estamos por hacer otra operación, ¿sí? Que es multiplicar en 100. No hay nada complicado. Y nos da 7,84%. Entonces la tasa que nosotros tenemos es de 7,84, ¿no? No es un valor, ¿no? Tal vez en baja. Ahora vamos a ir analizándolo. Fíjense, estos parámetros son normales para este tipo de empresa, para una pyme, una empresa que tal vez no tiene tantos empleados, ¿sí? Pero si esta situación se mantiene constante, o sea, tenemos la cantidad de empleados, no tenemos grandes desvinculaciones, podemos llegar a tener contrataciones porque vamos a ampliar las zonas de trabajo, vamos a incorporar tal vez otro producto y necesitamos personal que cubra esos espacios. Fíjense acá, la rotación anual superaría el 30%. Bueno, miren lo que pasa acá, lo que sería un poquito preocupante, ¿sí? Porque bueno, esa rotación, ¿por qué se da? Porque tenemos ausencias, ¿no? Porque tenemos desvinculaciones, porque el personal no se siente tal vez motivado, satisfecho, ¿no? Que nosotros lo estuvimos analizando y una empresa tiene. Nosotros lo podemos hacer. Pero bueno, esta tasa de rotación es preocupante. Tendríamos que lograr una disminución. Analizando algunos aspectos, nada más. Tal vez necesitaríamos en este caso que se realicen más inversiones, ¿sí? Tal vez que se brinde la posibilidad de más capacitaciones, ¿sí? Y esos factores se analizan, ¿no? Y tomamos después una determinación, cómo podemos ir creciendo, ¿no? Y que implica, ¿no? Una mejor imagen para la empresa, ¿sí? Eso sí o sí lo vamos a considerarnos. Hay un aspecto que preocupa, ¿no? Que es el ausentismo. El ausentismo, ¿por qué? ¿Por qué se da? Porque no quisieron presentarse a trabajar o tenemos realmente una razón, ¿sí? O tal vez la empresa no está brindando las condiciones que se habían presentado en su momento
Y acá tenemos personal que está pensando en desvincularse o renunciar, ¿no? Entonces, también tenemos que analizarlo, ¿sí? Eso ya es para nosotros. ¿Qué podemos hacer para brindarle al trabajador? ¿Sí? Fíjense aquí, este cálculo de la tasa de ausentismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos como dato? Bueno, las horas de ausencia, que recién las teníamos, ¿no? Que eran 480. Las horas que se trabajan, las vimos, eran de 12.400 en este caso. ¿Cómo hacemos este cálculo? Es fácil y rápido. Fíjense, van a tomar las horas de ausencia y las van a dividir en las horas, en la totalidad de las horas trabajadas. Y queda un pasito más por hacer, ¿no? Lo vamos a multiplicar por 100, ¿sí? Y ahí ustedes van a poder obtener, en este caso, ese porcentaje. Y miren qué significa ese 3,88%, que se encuentra dentro de unos valores aceptables, normales para nuestras empresas, ¿no? En nuestro país, ¿no? Habrá que ver en otros países la disponibilidad, los beneficios, ¿no? Sean totalmente distintos. Pero para nuestro país, este porcentaje es favorable. Pero, ¿qué pasa? Que siempre vamos a estar analizando qué podríamos agregar, ¿sí? Fíjense, yo les he colocado acá, pero convendría analizar su distribución por área y tipo. Área, departamento, sí, sector. Y tipo sería qué trabajo realizan, qué calificación tiene, ¿sí? Convendría que lo analicemos y se hace, ¿sí? Lo tenemos que hacer para tener, bueno, un resultado tal vez más amplio, ¿sí? Y aquí llega, por último, el cálculo de costo laboral, ¿sí? Y ahí ya tendríamos todos estos indicadores que nosotros sí o sí tenemos que manejar, ¿sí? Ahí vamos a ver el último. Esto es muy importante, ¿no? Que toda empresa maneje y maneja. Esto van a ver que sí lo van a observar. Ahora vamos a tener ya números bastante grandes, fíjense. Tenemos el costo total, ¿no? Laboral, sí, es de 7.500.000. Le vamos acá nosotros sí o sí, considerando todos los factores que implican este costo, vamos a ir sumando, ¿no? Todo lo que nosotros ya teníamos anteriormente, ¿sí? Lo sumamos. Todos los ítems se suman, ¿no? No hacemos grandes operaciones, ¿sí? Si ustedes recuerdan cada uno de los valores, ¿sí? Lo hacemos de manera rápida. Miren en esta situación, la totalidad de todas estas sumas, acá hasta acá, a ver, acá tenemos sumas, ¿sí? Y en algún momento nosotros vamos a tener que hacer divisiones, pero cuando ya impliquemos una resolución en el caso del costo, ¿no? Ya finalizando por hora. Pero nos volvamos acá, antes que nos mezclemos de situación. El promedio por empleado, ustedes recuerden que sí era del 25,5, lo vimos anteriormente. Las horas efectivas sí eran 12.400, menos acá teníamos el ausentismo. Y tenemos un valor de 11.900. ¿Cómo hacemos el cálculo total? Cálculo por empleado, esto a mí me interesa, ¿no? Para poder llevar ese registro y cuando a mí me soliciten como responsable de esta área, pueda yo presentar valores numerales,
más allá de aquellos que voy a presentar en cuanto a la parte conceptual, no efectiva, en ese caso. Tenemos la totalidad, ¿no?, del costo laboral y nosotros sí o sí vamos a tener aquí el promedio por empleado. Ustedes van a tener en este caso ese costo. Este es el que ustedes van a presentar a sus superiores o al personal que lo solicite. Fíjense acá el costo por hora, la totalidad, ¿no?, del costo laboral. Nosotros le vamos a tener que sí o sí hacer una división en la totalidad efectiva de horas, u horas efectivas, que es lo mismo. Ustedes van a tener aquí este valor, ¿no? 830,54. Fíjense acá, este costo decíamos que iba a ser trimestral. Es una manera muy cómoda, ¿no?, porque nosotros podemos ir teniendo en el año estos valores y llevamos un registro más claro. En vez de extender ese tiempo, no. Cuando más ordenados somos, mucho mejor. Hay una visión tal vez más detallada. Fíjense, este costo, ¿no?, trimestral por empleado, que era de 388,235, fíjense lo que equivale, ¿no? Acá tienen este valor. Equivale a 129.412 pesos mensuales. Teniendo estos valores, ¿no? Imagínense si nosotros tal vez actualizamos, ¿no? Es mucho más. Ese valor, sí o sí, fíjense lo que debemos hacer nosotros. Vamos a considerarlo en cuanto a la productividad o también vamos a observar los ingresos que ha generado. Si a la empresa le conviene realmente tener ese tipo de empleado, ¿sí? Y ahí se determina si hacemos una reducción o tal vez si estamos con valores tal vez bastante bajos, vamos a contratar personal porque necesitamos elevar esta productividad. Necesitamos tener más cantidad de productos, ¿no? Porque implica mayores ganancias, ¿sí? Necesitamos sí o sí. O si no, otro aspecto es incorporar horas extras en ese caso, ¿sí? Pero ahí no podemos sobrecargar a los trabajadores. En ese caso, no. Tiene que haber un orden muy claro. Ustedes recuerden que son las 200 horas, ¿no?, que ya se las voy a mencionar en liquidación, que es lo favorable, lo estimado que se debe cumplir, ¿sí? Ahí cuando vean liquidación van a tener una visión tal vez un poquitito más amplia, ¿no?, de estos aspectos, y más todavía cuando veamos las modificaciones que se van a presentar, ¿sí? Y que ustedes me parece que lo van a tener lo van a vivir, seguro que sí, ¿sí? Me imagino que en posibilidades de una fuente laboral, que tal vez ya lo están teniendo, van a tener, ¿sí? Tal vez un ascenso o tal vez esta posibilidad de participar en un desarrollo o de crecimiento que permita la empresa, ¿no? Depende. Depende también la situación en la que se encuentre la empresa, económica, ¿no?, que va a dar lugar a un mayor crecimiento, o tal vez no, o un estancamiento, ¿no?, por un tiempo hasta que mejoren las situaciones en cuanto a la producción, en cuanto a los costos, ¿no?, que ellos están teniendo, ¿sí? Y mantener la misma cantidad de empleados. Eso es lo bueno que siempre consideramos, no una reducción, ¿sí? O ya un aspecto totalmente negativo, ese cierre total, que no es lo que consideramos, ¿sí? Pero bueno,
Ahí hicimos una mirada tal vez amplia, fraccionada, porque lo vimos en 2 clases, de aquellos indicadores que son muy útiles, ¿no?, para nuestra actividad, más allá de todos los otros que vimos en la parte tal vez conceptual, ¿no?, que son importantes de considerar, ¿sí? ¿O no, Pablo? ¿Qué decís vos en este caso? Yo no sé si vos estás estudiando o tal vez estás trabajando y todo esto te implique una posibilidad de crecimiento a donde vos estés cumpliendo función. No lo sé, no lo sé. ¿Sí? A ver si nos contarías o si querés escribirlo, o si no, no. Porque capaz estoy preguntando algo de más. A ver, ¿cuál de las dos opciones? Para incrementar tu posibilidad de crecimiento, ¿sería en ese caso? ¿O no? Ahí encontrar que sería favorable. Me encantaría que se dé esa posibilidad. Ahí espero. O capaz que esa es la respuesta. Ah, bueno, bueno, para incrementar. Buenísimo, entonces. Está muy bueno esa posibilidad. Y nosotros tuvimos muchas personas que han logrado un ascenso, ¿no? Después de haber concluido el curso, ¿no? Y siempre, como siempre digo, capacitarnos, no quedarnos tal vez con lo que aprendimos hace muchos años, porque tal vez ya es, bueno, antiguo, ¿no? Y es cuando más preparados estamos, tenemos más posibilidades, ¿sí? Y nos sentimos, bueno, eh, que nosotros estamos creciendo de manera personal, ¿sí? También a ver un ejemplo sobre este cálculo. Ejemplo de cómo se resuelve. ¿De qué caso sería? Ahí al finalizar está resuelto. De en profundidad. ¿Vos a qué te referirías? A ver. ¿Sí? De lo que estamos viendo del último caso, o que vos querés que hagan como una especie de trabajitos prácticos, o cuál sería la respuesta. A ver, mm, o sea, de todo. Entonces vos quisieras, a ver, porque esto, cada ítem lo tenemos que trabajar algunos de manera conjunta, ¿viste? Porque necesitamos los cálculos, sí o sí. Y otros, cuando nosotros vimos la semana pasada, ahí espera que vuelva, voy a ir hacia allá arriba, cuando nosotros hablábamos de los cálculos de rotación, tuvimos, ¿no?, cómo fue creciendo en ese caso una empresa, la cantidad, cuando hablábamos de las altas, cuando hablábamos también de las bajas, ¿sí? Donde estos ejemplos, si vos lo ves, está todo relacionado en algunos casos. Necesitamos la información para poder tener una resolución. Y con estos datos, si nos solicitan, ¿sí?, nosotros vamos a presentar la interpretación, ¿sí? A ver, si lo recordás, a esta imagen, la voy a compartir, ¿sí? Espérame un ratito, que lo puedas ver. Ahí vemos. Tenemos esta, ¿no? ¿Te acordás que analizábamos que esto es muy favorable? Nosotros vamos a llegar a esa reunión con estos parámetros, la totalidad. Si nos solicitan en profundidad, nosotros tenemos estos registros. Claro que sí, porque esos son los que nos van a servir para analizar, bueno, determinado recurso humano necesita una capacitación, o acá, ¿por qué estamos teniendo esta rotación baja?
¿Por qué estamos analizando de una rotación tal vez alta? Fíjense, en este caso, señal de alerta. ¿Qué está pasando? Hay ausentismo. ¿Cuál es la razón de ese ausentismo? Yo les decía hace un ratito, puede deberse a las instalaciones no están en condiciones, el clima es insostenible, eh, no hay tal vez una motivación, no están satisfechos los trabajadores, hay reclamos constantes, ¿no? Tal vez tengan discusiones, ¿no? Con los supervisores, hay muchos factores que pueden determinar esa tasa, ¿no? Es muy bueno cuando nosotros tenemos esto, una rotación tal vez baja, ¿no? Pero es bastante tal vez difícil, pero no imposible. Esto también depende mucho de la presencia de un muy buen equipo de Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Y que la empresa brinde beneficios. Si no, así vamos a tener personal que esté en búsqueda de otra fuente laboral, en ese caso. Y después, sí, es importante, ¿se acuerdan que vimos los tipos de ausencias, ¿no? Ya sea por enfermedad, ya sean por accidente? ¿Por qué? ¿Cuál fue el tipo de accidente? ¿Ocurrió dentro de la empresa o es cuando el empleado llegaba? Que es el famoso accidente intimere, ¿sí? Que allí se necesita un tiempo para que el trabajador pueda presentarse, ¿no? Y decir, bueno, me ha sucedido, tal accidente, ahí nos ayudan las ART. Bueno, es un procedimiento bastante amplio en ese caso. Y depende también la asistencia, la impuntualidad, la responsabilidad, el compromiso que el trabajador tenga. Las licencias, ¿no? ¿Cuáles? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está en tratamiento? ¿Está tal vez con un periodo de invalidez, pero que es temporaria, ¿no? Hay muchos factores que nosotros podemos analizar. Y los vimos, yo se los he mencionado. Y bueno, y después tienen todos los datos, ¿no? Que ahí yo les presenté de dónde obtenemos los datos del registro de asistencia, que lo van a manejar ustedes, de las planillas de asistencia, ya sean manuales, aunque es muy extraño, porque las empresas utilizan otro medio, que es más efectivo, pero no está de más, tal vez tenerlo cuando hay un equipo pequeño en ese caso. Después los certificados médicos que han tenido ustedes, que las tienen en su legajo, que también nosotros lo hemos visto, y las licencias, que es totalmente necesario analizar. Hay muchos factores que pueden dar lugar a una rotación o al ausentismo, ¿sí? Y la empresa va a decidir si le es beneficioso contar con ese equipo de trabajo o tal vez no, ¿no? Y ahí nosotros llegamos con toda nuestra información y se puede ir evaluando también el resultado de rendimiento que ustedes presentan, ¿sí? Sabemos que esos rendimientos tienen que ser muy favorables dependiendo el objetivo que ustedes hayan planteado, ¿no? Y las circunstancias que viva la empresa, ¿sí? Porque puede ser tal vez que hayan decidido hacer una evaluación psicológica porque están teniendo conflictos constantes con determinados sectores, ¿no? Entonces, tenemos que resolver esa situación, ¿sí? Por eso, implica muchos factores, ¿sí? Somos humanos y vamos a pasar por varias situaciones, ¿sí?
Y eso lo vas a, o tal vez si estás trabajando, lo estás viviendo, o tal vez en un momento lo vas a vivir. ¿Sí? Seguro que sí. Bueno, a ver, nos organicemos. Tiempo para ver liquidación no nos quedó, pero la próxima sí lo vemos, ¿sí? Vamos a ver la parte teórica y vamos a tratar de ver la parte práctica. Total, estamos a tiempo, ¿no? A ver con las fechas, nos queda, y bueno, no, estamos a tiempo nosotros. Tenemos el 12 y ustedes tienen el final, nos queda una. No, pero sí, que podamos ver teórico y les cuento de la manera práctica, ¿sí? Presentismo, que veamos, eh, bueno, el SAT, quincenas, horas extras, que yo les pueda contar y analicemos cómo se resuelve, ¿sí? Aunque esto es más del área de administración, pero vamos a ver también algunos aspectos en profundidad, ¿sí? Que es muy bueno también tenerlo nosotros, ¿sí? Pero ahí nos complementamos, necesitamos sí o sí un administrador, un contador, ¿sí? Que maneje estos conceptos, ¿sí? Nosotros vamos a aportar datos en cuanto a efectividad, ausentismo, ¿no? En ese caso. Bueno, cuando tomamos determinaciones, ¿no? Eh, y analizar la situación de la empresa como de los recursos humanos. Muchos factores tenemos para considerar, ¿sí? Varios. En cuanto al campus, vamos a ver, nosotros tienen vigente hasta hoy el recuperatorio de descripción de puestos, legajos e inteligencia emocional, ¿sí? Y nos van a quedar indicadores. Y tendríamos que hacer un pequeño cuestionario, así tenemos más temas para incluir en el final, ¿sí? Lo que sí, liquidación, yo no lo voy a incluir en el final porque es un tema que lo vamos a ver, pero va a ser tal vez de manera solo teórica, nada práctico, ¿sí? Así que no se hagan problemas, si no, la verdad no sé resolver tal cálculo, no va a haber ningún problema. Sí, tal vez lo conceptual, ¿no? Que es una liquidación del sueldo, los conceptos, la parte remunerativa, no remunerativa, tal vez la fórmula de presentismo, pero no práctica, ¿no? Que tengan tranquilidad, porque me estuvieron preguntando si nosotros íbamos a tener alguna parte práctica en cuanto a liquidación para rendir. No, teoría, ¿sí? Entonces, ahí les dejo ya habilitado la clase, lo que vimos hoy, ¿sí? Así lo puedan analizar, que es básicamente lo mismo que tienen en el material, ¿sí? Y el sábado hacemos un cuestionario, ¿sí? Lo dejamos sábado, domingo, lunes, hasta el miércoles, como lo venimos estirando, y la próxima vemos liquidación. Y nos preparamos ya para, bueno, para rendir el final, ¿sí? Que va a ser el 19, pero esto, sí, es hoy. Para el sábado, sí, sí, muy conceptual. No va a haber casos prácticos, ¿no? Conceptual va a ser todo. Y fecha, horario, ¿en qué quedamos para rendir? ¿A qué hora habilitamos el, el cuestionario? El 19, ¿lo habilitamos a las 9 de la mañana? ¿O prefieren que sea en el horario de clase? Yo voy a tomar tu decisión. ¿Qué decís vos? A ver, puede ser
Bien, entonces, 9 de la mañana, listo. Ya lo voy a apuntar para memorizarlo, seguro que sí. Y bueno, y la próxima vemos liquidación. ¿Sí? ¿Estamos? Me repasé. Pero no importa, yo siempre me paso un ratitito, ¿sí? Es importante que hayamos visto estos temas, ¿sí? Dale. Les aviso entonces el sábado tipo 6 siempre los estoy yo interrumpiendo en su fin de semana, pero les doy mucho tiempo para que puedan rendir, ¿sí? Y si surge alguna duda, bueno, me consulta, ¿sí? ¿Estamos? Me dijiste que sí. Bueno, nos vemos entonces, Pablo, el próximo ya para nuestra última clase y bueno, y ya de despedirlos y prepararnos ya para el final, ¿sí? Despedirlos del curso. Vamos a, capaz si necesitan ustedes algo, siempre vamos a estar dispuestos para ayudarlos. Listo. Bueno, nos vemos, Pablo. Que estés muy bien y el resto que ve la clase grabada, vayan haciendo los resúmenes, ¿no? Para que podamos, eh, bueno, rendir de manera favorable. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Que estén muy bien y cualquier duda me consulten. ¿Sí? Nos vemos, Pablo. Muchas gracias por estar. Nos vemos.